y que nos abra el camino, porque muchas veces, tenemos algunas dudas cuando pedimos una tomografía con contraste, cuando no, es un nódulo, es otro nódulo. Entonces, esas cosas esperemos que usted nos abra el camino. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, primero por estar acá, segundo por invitarme, espero ser lo más clara posible. Cualquier cosa me van preguntando y me van frenando. Bueno, yo en realidad, cuando Ricardo me dijo de la charla, yo dije, es muy amplio el tema. Y como que y por ahí mezclar un poco lo de la práctica diaria, porque hablando primero de las indicaciones de la tomografía de tórax, cuando pedir una tomografía de tórax, ustedes por lo general piden, o cuando hay una sospecha clínica y la radiografía de tórax no es concluyente o es normal, o bien cuando hay algo en la radiografía de tórax y hay que terminar de caracterizarlo. Cuando ustedes conocen a un paciente y quieren evaluar la respuesta al tratamiento o el seguimiento de la enfermedad, también cuando se encuentra una masa pulmonar como guía para tomar una biopsia, sirve la tomografía. Y yo ahí pongo contraste y con mayúscula porque en verdad, como que en la práctica es cuando uno necesita el contraste no lo piden, y cuando lo piden por ahí no es necesario. Y por lo general el contraste es necesario en un montón de patologías, no es necesario en la intersticiopatía, pero después para evaluar, por ejemplo, lo que es el mediastino, una masa mediastinal, para evaluar lo que es una patología vascular dentro de las estructuras vasculares del mediastino, para caracterizar una masa pulmonar, ya sea una masa única o una lesión de secundarismo. Hay lesiones de secundarismo que son lesiones hipervasculares y por ahí se manda a biopsiar al paciente, y si no se conoce que esa masa es hipervascular, bueno, por lo menos sabiéndolo, o se evita esa biopsia y se hace otro tipo de intervención, o el paciente está avisado de que puede tener una complicación severa. Puse algunos ejemplos acá. Bueno, para evaluar la patología vascular, por ejemplo, en un TEP, sí o sí, y el TEP se evalúa con una angioTAC de tórax, exclusiva para TEP, porque no es lo mismo una angiotomografía de tórax para evaluar la aorta. Después, por ejemplo, en un paciente con derrame pleural, en el contexto de una infección, es importante el contraste, sobre todo para ver si se trata de un derrame, una neumonía con derrame y empiema, o una neumonía con un derrame que no esté complicada. También el contraste nos ayuda, en esta tercera imagen, acá se ve todo como un realce, no sé si lo llegan a ver que hay como una densidad distinta acá, es un realce difuso, irregular de la pleura, que ahí es en el contexto de un paciente con linfoma con afectación pleural. Después también, no tengo imágenes, pero bueno, ahora les cuento de esta. En el caso de una patología congénita, por ejemplo, en un secuestro pulmonar, lo que vamos a ver es una consolidación, y el contraste nos hace el diagnóstico del vaso arterial que está irrigando esa masa. Y acá esto lo puse porque por lo general nos piden, cuando los pacientes están internados con una internación prolongada o están en terapia y tienen derrame pleural, hacen atelectasias pasivas al derrame, y a veces nos piden diferenciar si está con una infección sobreagregada. Bueno, y hay unos artículos últimos que se viene estudiando los pacientes con consolidaciones, con atelectasia y neumonía. Y lo que se hace, se ha medido, se ha tomado se mide con un ROI la densidad de esa consolidación, cómo realza con el contraste. Y lo que se vio que la neumonía tiene menos realce que la tomografía, que la atelectasia, perdón. Y, por ejemplo, acá, esta imagen es una neumonía, y esto es una atelectasia. Si pusiéramos un ROI, lo que se vio es que el realce, cuando uno mide, da entre 40 y 60 unidades de Canfield,
en la neumonía, y en la telectasia va de 80 a 120 unidades de Hampton. En la práctica uno no mide la densidad, pero si quedan dudas uno la puede medir, y bueno, y eso por ahí podría, sobre todo, ayudar a diferenciar de si el paciente está con un proceso agudo o no. Eso es más o menos, bueno, también en la malformación arteriovenosa, cuando vemos una consolidación con el contraste, ahí la vamos a poder caracterizar. Después les voy a empezar a nombrar como de forma muy general, yo no voy a hablar de intersticiopatía, pero sí a modo general de los patrones que vamos a encontrar en una tomografía de alta resolución. Como una tomografía de alta resolución, para que ustedes sepan, cuando ustedes reciben el estudio, tiene que tener, son cortes que se adquieren con 1 milímetro de espesor, que permiten hacer la proyección, con una proyección de máxima intensidad, que lo que hace que se ponga como muy en evidencia lo que es la patología, pero además también lo que incluye es una fase inspiratoria y expiratoria, que muchas veces nosotros dependemos del técnico y de la buena voluntad del técnico. A veces el técnico se olvida y no te hace una fase expiratoria y lo tenés que hacer volver al paciente. Eso como dato para que tengan en cuenta que si no está, de última, manden y pídanlo, porque a veces en el privado nos excede a nosotros y vos podés recitar un paciente y a veces el paciente no viene o a veces no te podés comunicar. Bueno, si ustedes lo reciben y no tienen una fase expiratoria, mándenlo. Dentro de los patrones de tomografía, yo les puse esta imagen, que es lo que representaría un corte axial del pulmón, sobre todo para diferenciar, si esto sería axial, esto sería el hilio pulmonar, y cuando hablamos del intersticio pulmonar, que es el tejido conectivo que va acompañando a la arteria y al bronquio, cuando hablamos del espacio de la porción peribroncovascular, nos referimos a la porción más central, que va como entrando al pulmón y acercándose a la periferia, hacia los lobulillos secundarios, y esto, cuando hablamos del tejido interlobulillar, es esto que está marcado acá, y cuando hablamos de cuando está afectado la porción intralobulillar, es cuando hablamos que está afectado esta porción de adentro de esa imagen poliédrica que vemos acá. Esto sería, cuando hablamos del engrosamiento interlobulillar hablamos de esto, intralobulillar hablamos de esta porción. Dentro de estos grupos vamos a decir que está engrosado de forma, las opacidades lineales, que las vamos a ver de manera regular, la vamos a ver engrosado, un engrosamiento irregular o un engrosamiento nodular, que se condiciona a este engrosamiento por contenido líquido, tejido fibroso o bien por infiltración celular. Ubicándolo dentro de los grupos peribroncovascular, interlobulillar o intralobulillar, lo que vamos a ver que el patrón sea liso, nodular o irregular, y de acuerdo al patrón de afectación, si es un patrón liso, lo más probable es que estemos hablando de un paciente que tenga edema pulmonar. Cuando hablamos de un patrón nodular, hablamos más de una carcinomatosis, y cuando hablamos de un patrón irregular, estamos hablando de una fibrosis pulmonar intersticial, que no es que va a estar solo con una opacidad irregular, sino que va a estar acompañado de otros signos de fibrosis. Por ejemplo, acá vemos este engrosamiento, viene en un paciente con edema pulmonar, y vemos cómo acá se marca acá este engrosamiento lineal de los septos interlobulillares, y acá en la porción un poco más central vemos cómo está también un engrosamiento peribroncovascular. Ahí, bueno, esto sería un engrosamiento más noduliforme, donde vemos este patrón, acá sobre todo este patrón de engrosamiento medio nodular, que en un caso de una paciente con linfagitis carcinomatosa, además de que tiene otras lesiones nodulares más grandes que se ven, ¿no?
Después tenemos este engrosamiento, perdón, este es el engrosamiento noduliforme, el anterior era irregular, y este noduliforme, que un ejemplo, o lo más frecuente, es en la sarcoidosis. Cuando hablamos de otro patrón, podemos hablar de la disminución en la atenuación, que cuando hablamos de la disminución de la atenuación es cuando hablamos de las enfermedades que causan disminución de la densidad del parénquima pulmonar, y vamos a ver áreas de menor atenuación, por ejemplo, perdón, acá hay diferentes patrones, el patrón empanal, que cuando ya estamos hablando de un daño pulmonar bastante ya avanzado, por lo general el patrón empanal se da por una superposición de imágenes quísticas de centímetros, de milímetros a centímetros, que hasta incluso pueden compartir las paredes entre sí. Por lo general, el patrón empanal se da en el estadio más final de la fibrosis pulmonar idiopática y es subpleural y basal. No quita que no haya patrón empanal en otras áreas del pulmón. Después también podemos tener enfermedades quísticas, con las enfermedades quísticas múltiples. Bueno, las más conocidas tenemos la histiocytosis de células de Langerhans, que esto se caracteriza por imágenes quísticas de diferentes tamaños y de diferentes formas, que afectan la región medial y superior, respetando siempre los senos costofrénicos, y por lo general las bases pulmonares están más respetadas. A diferencia de lo que sería la linfangioleucomiomatosis, que estamos acá hablando de todas imágenes quísticas redondeadas entre el parénquima pulmonar sano. Bueno, hay otras enfermedades también quísticas que se manifiestan, como la neumonía intersticial o por hipersensibilidad. Y después la otra enfermedad que da patrón de atenuación de la densidad del pulmón es el enfisema, que se manifiesta también por áreas de baja atenuación con imágenes de destrucción de la pared de la vía aérea. En realidad no son imágenes quísticas como veíamos antes. Otro patrón es el patrón nodular, que el patrón nodular también lo vamos a evaluar de acuerdo a la distribución. De acuerdo a la distribución vamos a hablar de una distribución perilinfática, centrolobulillar o al azar. Dentro de lo que es perilinfático, o sea, sigue la diseminación linfática. Entonces vamos a ver toda una distribución por el intersticio peribroncovascular, los tabiques interlobulillares y los espacios subpleurales. O sea, es como que se va diseminando todo por acá, incluso en esta parte bien subpleural. Y por ejemplo, tenemos esta imagen de vuelta de la sarcoidosis, que vemos todo este engrosamiento nodular del espacio peribroncovascular, los septos interlobulillares y en el espacio subpleural. Les marco esto porque después tenemos el patrón, ahora vuelvo a el patrón al azar, que como la palabra lo dice, se diseminan por todo el pulmón y, perdón, ahora ahí estamos hablando de este patrón de diseminación difusa, que por lo general la TBC miliar da un patrón de diseminación aleatoria al azar. También lo pueden dar las metástasis pulmonares, pero la diferencia entre un patrón miliar y un de diseminación al azar y un patrón perilinfático es, por ejemplo, en la sarcoidosis o la neumoconiosis. Fíjense que el patrón, si bien es nodular, es como que es más agrupado, como que hay áreas más, digamos, más enfermas y más respetadas, a diferencia de lo que es la TBC miliar, por ejemplo, que la diseminación es bilateral y simétrica. Y después, el otro patrón nodular que nombraba era el patrón centrolobulillar, que la característica de este patrón es que respeta las áreas subpleurales. ¿Ven? Acá no va a haber un nódulo. Por ejemplo, bueno, el patrón centrolobulillar
va a estar en la bronquiolitis infecciosa o en la neumonitis por hipersensibilidad. Y acá hay una imagen de bronquiolitis respiratoria donde vemos todas estas imágenes noduliformes acá, pero fíjense que todo el espacio pleural está respetado. Dentro del patrón centrolobulillar, lo que vamos a encontrar, que yo acá había marcado, es el patrón de árbol en brote, que son los nódulos centrolobulillares que están dentro del lobulillo, pero se van ramificando. Son como nódulos mal definidos, rodeados en vidrio esmerilado, como si fuera un borde difuso, y eso nos habla de que hay una inflamación aguda de la pequeña vía aérea donde está ocupada, ya sea por moco, pus, líquido, o sea, no necesariamente tiene que ser algo infeccioso, pero vemos este patrón de afectación así, donde vemos que hay como todas ramitas con nódulos al final. Bueno. ¿Lo vimos? Otro patrón que vamos a ver es el patrón en vidrio esmerilado. El patrón en vidrio esmerilado es una opacidad que lo que hace es permitir ver las estructuras vasculares, a diferencia de lo que sería una consolidación donde no vamos a ver los vasos. Bueno, y hay diferentes situaciones donde nosotros vamos a ver las opacidades en vidrio esmerilado, que son las enfermedades intersticiales o enfermedades del espacio aéreo, cuando hay un aumento del volumen sanguíneo en el caso de las insuficiencias cardíacas congestivas. Y por ejemplo, acá hay, y esto no me responde. Vemos acá una opacidad en vidrio esmerilado, donde vemos que deja traslucir los vasos atrás de esa opacidad. No solo se da, bueno, se dan enfermedades intersticiales como dijimos, también se da en enfermedades infecciosas, las neumonías atípicas o la neumonía por el Pneumocystis jirovecii es una de las que más, digamos, nombrada está. Y después en otro de los casos, en un paciente con vasculitis con hemoptisis, cuando vemos estos infiltrados parcheados así difusos, tenemos que sospechar una hemorragia alveolar. Acá hay un ejemplo de Pneumocystis jirovecii con todos estos infiltrados en vidrio esmerilado. Bueno, y la consolidación, bueno, como decíamos, es cuando ya hay una opacidad bien homogénea, donde no se deja ver el vaso atrás, y bueno, por lo general puede o no estar acompañada por pérdida del volumen del parénquima pulmonar. Puse algunos ejemplos de consolidación, en este caso estas opacidades nodulares acá, centrolobulares, ramificadas acá, ahí, en el caso de una bronconeumonía, a diferencia de lo que es esta consolidación con broncograma aéreo, que es bien, que está en el lóbulo superior, en segmento posterior, y fíjense que respeta la cisura, y por lo general cuando respeta la cisura nos habla de que es como que es un proceso más benigno de lo que sería que si fuera un tumor que por ahí la atraviesa. Esto lo puse aparte porque más allá de que del patrón nodular, en realidad hay un artículo nuevo que habla de los nódulos en vidrio esmerilado, subsólido. Entonces, como para dar la introducción, lo puse a modo general de los nódulos. Y bueno, sabemos que un nódulo es una masa, es una lesión en el pulmón definida menos de 3 centímetros. Cuando mide más de 3 centímetros la denominamos masa. Y en realidad el nódulo lo que vamos a evaluar es el tamaño, la evolución que tiene a lo largo del tiempo, la atenuación que tenga, si tiene calcificaciones, cómo son esas calcificaciones, y qué características tienen los márgenes. Bueno, y en el caso que el tamaño sea mayor a 8 milímetros, bueno, ahí sí el comportamiento con un PET. Sí,
PET depende del tamaño del nódulo. De las características y el tamaño, sí. Menos de 8 milímetros el PET no va a captar la 18FG. Y digamos como que en realidad no es que no lo va a captar porque no tiene agresividad, sino por el tamaño. Lo mismo pasa, en realidad es con todas las lesiones, no solo con el nódulo, sino también con las lesiones ganglionares del mediastino. Cuando uno evalúa un ganglio, un nódulo pulmonar, también lo que busca evaluar es el mediastino y los ganglios. Y si el ganglio no mide más de 8, no lo va a captar tampoco. Y me pareció interesante poner esto porque también a veces se pide control de los nódulos pulmonares calcificados, que a veces no debería controlarse. En realidad hay patrones de calcificación de los nódulos, y por eso puse esto, y estos 4 de acá arriba no deberían controlarse nunca. El nódulo que se calcificó por completo es un nódulo, es una lesión secuelar que no debería tener riesgo. Si tiene una calcificación central, tampoco. Si tiene calcificaciones laminares, tampoco tiene riesgo de malignidad. Y cuando tiene esta calcificación, así como el que se la conoce como palomita de maíz, si bien no es frecuente que se dé, pero cuando se da es patognomónico del amartoma. ¿Qué pasa con una lesión nodular de a lo mejor 2 centímetros, que no llega a ser una masa, pero tiene esta calcificación o excéntrica o así aislada? Esto sí se considera una sospecha de malignidad. Por eso la puse, porque a veces nos mandan a control este tipo de calcificación que digamos, no tendríamos que controlarlo. Bueno, esto es un poco lo que les expliqué. Esto lo puse en realidad solo por... No preparé una charla del control en nódulo pulmonar y del Langerhans, porque me parecía que no íbamos a terminar más y nos iba a cansar, pero sí saber que el porcentaje de malignidad en un nódulo de 6 a 8 milímetros es del 0,5 al 2%. Cuando mide 2 centímetros, un 50%. Cuando tiene 3 centímetros o más, tiene un riesgo del 95%. Lo mismo, bueno, y acá lo que decíamos, que un nódulo con una calcificación difusa central es un granuloma, y que que la masa, un nódulo sólido que en 2 años estuvo estable, no se debería controlar más, y no así con los nódulos subsólidos. El nódulo que tenga un componente en vidrio esmerilado se tiene que controlar un poco más. Y hasta 5 años más se dice que se controla. Y lo que yo les decía bueno, esto es nuevo también, de estas imágenes quísticas que no se deberían controlar, pero esto nos tiene que llamar la atención, es cuando tenemos una imagen nodular en un quiste, esto nos tiene que llamar la atención y tiene riesgo de ser un adenocarcinoma o un adenocarcinoma filtrado. Esta imagen, acá fíjense, estas imágenes no. Ahora, esta imagen, fíjense que las paredes, si bien son esta imagen es algo inodular, esta, si bien es gruesa, es bastante regular, pero esta imagen que tiene un nódulo acá, o esta imagen acá nodular, con estos tractos acá, tienen que llamarnos la atención. Estas imágenes así quísticas, como todas juntitas, también son nódulos que hay que controlar. Y bueno, lo que les iba a decir es que los nódulos que están de localización yuxtafisural, yuxtadiafragmática, yuxtapleural, que son algo ovaladitos, se consideran que son ganglios, no los controlamos, y si bien se puede mencionar o no, no debería controlarse. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando uno ve un nódulo, lo tenemos que ver en el corte axial y en otro corte, ya sea sagital o coronal, porque a veces uno pone un corte axial y lo ves como un nódulo, y cuando lo comparas en otro corte, ves que es como una imagen lineal de aspecto secular y no tiene valor patológico. Otra cosa del nódulo, el nódulo se va a tomar el diámetro, en realidad debería medir el volumen, pero en la práctica lo que se hace es tomar un diámetro en el eje axial
lo que uno hace, por ejemplo, supongamos que este sería el nódulo, lo mide en eje transversal y en eje anteroposterior. De esos dos diámetros, la media es lo que se va a considerar como diámetro del nódulo. Después, lo otro que vamos a tener en cuenta es que si es un nódulo redondeado, los márgenes bien definidos no quita que no vaya a ser un nódulo maligno, pero por lo general tiende a considerarse que tiene menos riesgo de malignidad. Otra cosa son los tractos densos que aparecen alrededor de ese nódulo y como que lo traccionan y lo contactan a la superficie pleural. También son nódulos que son signos que nos hacen sospechar de ese nódulo de ese nódulo. Después, lo otro es que muchas veces el nódulo está como acompañado por un vaso, y si ese vaso está como medio irregular o más gordito, es otro signo que también nosotros tenemos que mencionar en el informe como diciendo, mira, hay un nódulo que tiene todas estas características y hay que controlarlo. Eso. Este nódulo de acá abajo, si ustedes lo ven, no sé si se llega a ver, pero acá hay una imagen nodular acá y todo alrededor es todo un componente en vidrio esmerilado. Este sería un nódulo mixto o subsólido, pero mixto. ¿Por qué mixto? Y no porque tiene de los dos componentes, no solo sólido, sino vidrio esmerilado. Lo otro que hay que hacer es medir todo lo que es, se mide toda la lesión, pero se mide el componente de vidrio esmerilado y el componente sólido. Si tiene más componente sólido que vidrio esmerilado, tiene más riesgo de malignidad que no. Debe ser al revés. Y acá, sí. El diámetro que Ahí se toma el diámetro mayor, en ese caso. todo, Sí, o sea, tomamos el diámetro mayor de toda la lesión y el diámetro mayor de la lesión sólida. Sí. Y el artículo este, que en realidad toda la introducción del nódulo es por este artículo, que en realidad lo que se vio que esto, bueno, si acá tenemos un nódulo, acá hay una imagen, una opacidad en vidrio esmerilado, esto sería una lesión puro vidrio esmerilado. Acá tenemos una parte sólida y una parte en vidrio esmerilado, y en esta imagen, si bien es todo vidrio esmerilado, es heterogénea. Y lo interesante del artículo es que lo que refiere es que este tipo de nódulo se debe tratar como este nódulo. Por lo general, se dice que se debería hacer una intervención o hacer un PET o sacarlo, porque tiene el mismo, digamos, tiene alto riesgo tiene un alto porcentaje de ser un adenocarcinoma invasivo, y también en la tasa de recaída tiene mayor tasa de recaída que el nódulo puro vidrio esmerilado. Y creo que ahí termina, ahí se ve de cerca, bueno, que ahí lo que marca es que este nódulo, que es puro vidrio esmerilado, si bien fue un adenocarcinoma, la paciente no tuvo recurrencia. Y en bueno, este sí tuvo recurrencia, y el anterior, este del medio, a los 2 años, la paciente